Buenas tardes, somos Sebastián Rojas, Cristóbal González, Samir Josh y Catalina Barra para la tarea 1 de topografía. Comenzará mi compañero Cristóbal. Bueno, este es el ejercicio uno, donde a la izquierda se ven las instrucciones y a la derecha se ve el esquema de medición donde se ven los puntos que nos entregaron. El azimut nos entregaron el norte y del TR2 y el este del TR2. Primero hay que calcular los ángulos interiores, el azimut y rumbo de todos los lados medidos, después la distancia entre TR3 y HLT1 y una vez como se conoce la altura de TR1 y TR2, se calcula la distancia geodésica y la distancia T. Para el primer punto, se completan los datos faltantes en la tabla. Esta tabla también fue entregada dentro de las instrucciones del ejercicio. Para comenzar con los ángulos, graficamos los ángulos entregados al inicio. Se ven esquematizados a la derecha, la primera imagen, y luego de un cálculo más que nada geométrico, se obtuvieron los siguientes resultados que se ven en la imagen de la derecha. Eh, a la suma del ángulo interiores deberían sumar 400 centesimales, pero nos dimos cuenta que había un pequeño error. Este error se arregla gracias al factor de corrección, pero como son dos triángulos, se compone de dos triángulos, estos podemos dividirlo en dos partes. En la primera parte tiene que sumar 200 y la segunda igual. En esta tabla se ve representado los resultados del factor de corrección que se sacaron en base a la fórmula que se ve arriba, que es la suma del ángulo interior es menos 200 por el ángulo a corregir, partido la suma del ángulo interior. Luego los ángulos corregidos se ven a la derecha de la tabla, que son todos los valores obtenidos. Posteriormente seguimos con el cálculo del azimut. Como nos entregaban el azimut de TR2, TR1, lo graficamos con este norte que nos entregaban y en base a procesos geométricos y cálculos geométricos logramos sacar los azimut de todos los puntos que se ven representados en la tabla. Luego, con el azimut calculado, podemos sacar el rumbo simplemente planteándonos en qué parte o hemisferio del gráfico, por así decirlo, se encuentra nuestro ángulo. Por ejemplo, entre el TR2 y el TR1 sabemos que se encuentra entre el sur y el oeste. Entonces bastaría solamente con restarle los 200 para sacar nuestro rumbo. En el último punto tenemos el cálculo de la distancia entre TR3 y HLT1. Esta la sacamos en base al teorema del seno, que se ve representado en la ecuación. Los puntos que ocupamos son el seno de alfa, que se ve representado arriba en HTL1, y el seno de beta, que se ve representado en TR2. El valor de I es el que nosotros estamos buscando. Estos son los resultados obtenidos en todo el ejercicio. El punto que está destacado es la distancia que sacamos en base al teorema del seno. Bueno, en el ejercicio 2 tenemos que corregir los ángulos rumbos que son dados y nos podemos dar cuenta en la tabla que 4 de los 6 lados del polígono tienen error. Como ahí está mostrando mi compañero en la tabla, ahí sale el error. Bueno, para compensar los ángulos ocupamos un factor de corrección o de compensación, sumando el rumbo mayor con el rumbo menor y dividiéndolo en dos. El factor de corrección fue sumado al rumbo menor, como he mostrado en la tabla, y corregimos los rumbos. Para realizar un esquema de la figura, ocupamos AutoCAD y ocupamos los ángulos rumbo y los pasamos a grados sexagesimales para facilitar el diseño de este. Obtuvimos este polígono, el cual debería tener una suma de ángulos de 600, ya que con la ecuación que se muestra ahí,
de la suma de los ángulos interiores de un polígono es el número de lados menos 2 multiplicado por 200 grados gradianes. Y calculamos los ángulos interiores para así facilitar el cálculo de los azimut corregidos. Una vez calculamos los ángulos interiores, realizamos la sumatoria de estos y nos dio que eran 600 gradianes. Como se puede ver en la tabla, ahí están todos los azimut corregidos. Se ocuparon las fórmulas correspondientes para los cálculos de esto. Luego llega el ejercicio 3, el cual la idea del ejercicio es diseñar un muro paralelo a otro existente en base a ángulos horizontales calculados desde dos puntos distintos. Estos puntos siendo P y X, los cuales están aproximadamente paralelos al muro existente AB. Como pueden ver en la tabla, ahí están los ángulos horizontales calculados y se requiere calcular, al ser aproximadamente paralelo, se requiere calcular el ángulo de alineación de PX con el muro que se quiere construir. También considerar que el valor de PX es 20 metros para el cálculo. Primero que todo, los ángulos dados están cada uno basados en un norte distinto. La idea de esto, para facilitar el cálculo, es igualar los nortes a través de sumas y restas, las cuales logran dejar a los dos vértices con un norte paralelo entre ellos. Encontramos la diferencia del ángulo en P y en X y se lo restamos a todos los ángulos calculados en cada uno. Con esto podemos llegar a graficar la situación y nos da la siguiente figura, la cual tiene una recta AB, la cual es el muro, y él tiene la línea norte. Y la este, la cual representan la línea este representa el parcialmente paralelo que está el muro. Entonces ahora, para obtener el ángulo de alineación, necesitamos obtener los lados y los ángulos de los dos triángulos formados PAX y PBX. Para hacer estos, primero a través del teorema del seno, podemos obtener los lados PA y PB. Después de obtener estos lados, podemos así obtener las distintas distancias de los puntos AB para ahí sacar las coordenadas y así sacar la pendiente o la tangente y con eso despejarlo a dar el ángulo. Con el ángulo que nos da es basado desde la horizontal. Este resultado nos da 0,6247564 grados, los cuales en ángulos centesimales el resultado da 0,6941737 gradianes. Probando así, al ser un ángulo tan pequeño, que sí es prácticamente paralelo al muro ya establecido, la recta PX. Para el ejercicio 4, lo que nos piden es calcular los azimut y los rumbos de las líneas LM, MN, NO y OP. Por lo que para comenzar, graficamos o hacemos un esquema. En realidad hacemos un esquema con la línea LM, en la cual nos dan el ángulo en gradianes, por lo que empezamos a trazar las líneas con respecto a los datos que nos van entregando. Entonces, la línea LM dice que se mueve 16,76 gradianes a la derecha, por lo que sumamos el ángulo, es decir, restamos el ángulo, ya que se mueve a la derecha, entonces esta baja cierto ángulo, por lo que sí vamos siguiendo con los que nos van pidiendo. Por ejemplo, en el O, esta se va hacia la izquierda, así que sube en realidad su ángulo y se suma con el NM
el NO calculado anteriormente. Dado que los ángulos que nos entregaron fueron medidos por la línea norte-sur, ninguno de ellos sobrepasa los 100 radianes, por lo que podemos concluir que estos datos indicados en verde que se pueden ver ahí corresponden al rumbo. Luego podemos observar que las líneas que se encuentran en la dirección sur-oeste, que son las líneas LM, NN, MN, NO y OP, podemos aplicarle la fórmula de azimut es igual a rumbo más 200 radianes. Lo que nos da los siguientes datos correspondientes.